José, muchas gracias por compartir esta información al público de La Gran Voz Radio y al público en general. Agradezco mucho tu tiempo. No, gracias a ustedes por darme la oportunidad, que es muy importante para mí que la comunidad se dé cuenta por medio de ustedes, ya que es un medio muy informativo y sobre todo bien profesional. Gracias de nuevo. Padres y parientes de hijos asesinados. ¿De qué se trata y por qué es tan importante para ti? Padres y parientes de hijos asesinados inició hace 12 o 13 años, desafortunadamente por el asesinato de mi hijo. Ahorita en la actualidad estamos trabajando con las comunidades enteras porque es importante que la comunidad se dé cuenta a dónde puedes ir, cómo puedes acudir a un lugar, agarrar información. Cuando dices la comunidad hispana, ¿a quién te refieres? ¿Al público en general? ¿Personas que no tienen documentos en los Estados Unidos? ¿Qué es lo primero que una persona de víctima de crimen tiene que hacer para ser elegible para este programa? ¿Y de qué se trata, José? Mira, la mayoría de veces nosotros nos damos cuenta cuando, por ejemplo, una mujer de violencia doméstica sufre y es pasada por un crimen, no sabe a dónde acudir. Hay mucha ayuda. Entonces, el reporte de policía es el inicio. O sea que si tomas acción y reportas tu crimen, es lo primero que te piden todos los lugares donde tú vayas a buscar terapia, una visa U, un shelter, ayuda para los niños, ayuda para el funeral, etcétera, etcétera. Pero inicia todo esto tristemente por un crimen. Entonces, si tú tienes un reporte de policía, es importante que tomes acción y no importa el tiempo que haya pasado, porque un crimen te impacta y la persona queda dañada por el resto de la vida. Claro, pero es importante hacer ese reporte policíaco porque de otra forma pues no obtienen este tipo de ayuda, ¿correcto? Correcto, si no hay un reporte de policía no hay manera de trabajar y tristemente pierden las oportunidades las familias enteras. Claro, así que en cuanto pasa este tipo de situaciones, pues deben de reportar inmediatamente. ¿Y qué pasa con las personas que tienen miedo por no tener documentos? Es importante, muy buena pregunta. Cuando tú pasas por un crimen, es todo lo contrario. Ese reporte de policía te ayuda directamente a agarrar los beneficios, los derechos de las víctimas de crímenes. Te podría por mencionar algunos, te cubren el cementerio, te cubren la terapia, te cubren pérdida de trabajo, te cubren también cuando pagas biles en el hospital, por decir los costos del hospital, y también te hacen elegible para un documento que es la visa U, para que agarres un permiso de trabajo y posteriormente puedas agarrar una residencia. Un crimen tristemente te establece la vida si tú lo reportas. Si tú haces un reporte a las autoridades indicadas, no te van a cuestionar tu situación migratoria y para recibir esos beneficios nunca te van a pedir un seguro social, simple y sencillamente te piden el pasaporte de tu país de origen. Y de allí, bueno, empieza el proceso en caso de que la víctima sea elegible a una visa U, ¿correcto? Correcto, es bien importante que se den cuenta porque cuando pasas por un crimen, muchas de las personas piensan que van a ser deportadas, le tienen miedo a la policía. Lejos de eso, te ayuda. ¿Por qué? Porque empieza un proceso para tus documentos de migración y ese tipo de documento te protege porque tienes que ir a la corte, tienes que enfrentar al criminal, por lo tanto tienes que pasar por un proceso, vamos a decir, si vas a la terapia, si vas a ir a las cortes, si tú estás cooperando y tú tienes ese documento, eres elegible para estar dentro de los Estados Unidos legal, aunque agarren o no agarren al criminal. Es bien importante eso. Por eso es importante que la comunidad se ubique, que no tenga miedo y que pueda buscar información acerca de los derechos de las víctimas de crimen. José, compártenos números de teléfono en una página de internet que tengan y también si es solamente aquí en Arizona o a nivel internacional en los Estados Unidos. Mira, los números de teléfono 602-246-1335, también pueden usar el 602-463-3932. Okay. Tenemos varias páginas cómo pueden llegar con nosotros. La más normal es hijosasesinados.org o víctimasdecrímenes.org. Estamos hablando, si tú estás en California, si estás en Texas, si estás en Washington, por mencionar algunos estados, esto es a nivel nacional.
pues importante que se informen con José a estos números telefónicos, que también puedan entrar a su página de internet. Sabemos, José, que próximamente vas a ir representando el estado de Arizona en este congreso. ¿De qué se trata y por qué van a ir ustedes? Mira, bien importante, porque en esta presentación que vamos a tener es en Colorado, en Denver, Colorado. Se está hablando del control de armas, porque muchas de las veces los crímenes masivos, como nos hemos dado cuenta, suceden en los planteles escolares, en iglesias o en eventos públicos. Y la mayoría de personas que han usado armas son armas de cargadores de más de 30, 60 tiros. Y desafortunadamente son personas desequilibradas que no tienen control con su salud mental, ni tampoco tienen control, vamos a decir, tienen un récord criminal. Entonces, para nosotros es bien importante que pongamos un stop, un freno al Congreso de Estados Unidos para que puedan parar de vender armas de grueso calibre y de alcances masivos de 30 hasta 100 cargadores. En este caso, nosotros como fundación tenemos un alcance de, no sé, te podría mencionar hasta de 200 personas víctimas de armas de fuego, por violencia doméstica con armas de fuego, robos domiciliarios con armas de fuego, robos de negocios en la calle, e inclusive niños que se suicidan también, o inclusive los padres de familia que dejan al alcance las armas. Entonces, este evento es bien importante porque se va a recaudar mucha información para darle a la comunidad dónde pueden agarrar cordones de seguridad, dónde pueden entrar a páginas para mandar mensajes al Congreso de Estados Unidos para que frenen. Ahorita que mencionaste las tragedias que pasan en las escuelas, ¿cuál es tu opinión acerca de los maestros que porten armas en los salones de clases? Mira, para mí sí es bien importante cualquier maestro o maestra que esté capacitada. Es importante que sí pueda portar un arma con seguridad, que no esté al alcance de los estudiantes o que tenga algún, no sé, una manera de tenerla segura para que los estudiantes no puedan agarrarla. ¿Por qué? Porque las masacres inician dentro de los salones de clase y a los primeros que agreden son a los maestros, porque son los adultos. Nos hemos dado cuenta que los agresores llegan asesinando primero a los adultos porque ya los jovencitos están vulnerables. Si un maestro tiene la oportunidad de defender su propia vida y la oportunidad de defender a los alumnos, es magnífico. ¿Por qué? Porque no les dan oportunidades. Portar un arma dentro del plantel escolar, una persona capacitada, estoy completamente de acuerdo yo con eso. ¿Algo más que gustes agregar para esta entrevista? ¿Algún mensaje para el público? Todas las personas que pasan por un crimen, lejos de que los deporten y de que les cobren por los beneficios de terapia y los servicios que dan para las víctimas de crímenes, son completamente gratis. La gente no debe tener miedo, debe de arrimarse al lugar indicado, llenar las aplicaciones, buscar ayuda, porque un crimen definitivamente te impacta. Un crimen te impacta a tu esposo, tus hijos, tu mamá, tu papá. Entonces es importante que nosotros como hispanos no dejemos pasar eso, porque perdemos calidad de vida. Todas las personas que hemos pasado por un crimen, ya la vida no es lo mismo, pero muchas veces nuestros hijos que son jovencitos, si agarran la ayuda necesaria, pueden empezar a tener su vida normal. ¿Cuál es tu opinión? Y si en esto, todo esto cabe Dios, el Creador. Efectivamente. Todo el tiempo yo le digo a la gente que si estamos unidos en Cristo, cuando una persona crece cristianamente amando a Dios, y nosotros como padres de familia tomamos el tiempo a nuestros hijos cuando son pequeños y le inculcamos el amor al prójimo y la felicidad, hay un cambio bien grande. Cuando un niño crece cristiano, cuando un niño crece amando al prójimo, cuando lo educas en una escuela cristiana o cuando lo llevas a la iglesia para que sepa lo que es el amor de Dios, para respetarnos como hermanos y amarnos siempre. Es importante vivir con Cristo en el corazón. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, José, por tu tiempo tan valioso, y aquí te esperamos con los brazos abiertos en tu regreso a Colorado y representando al estado de Arizona en pues tu fundación tan importante que es para muchos hispanos aquí en Arizona. Padres y parientes de hijos asesinados, gracias y nos vemos pronto. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga y que los cuide siempre.